Y estamos en nuestra clase de educación de los hijos. Empezamos con esta historia. Dice, su hijo de 10 años u 11 años estaba en un estado emocional complicado, lleno de miedos y confusión y no quería ir a la escuela. Cada mañana la mamá luchaba para levantarlo, para que se vistiera, para que se pusiera los zapatos. Cada paso pequeño era una lucha. No lograba mandarlo a la escuela antes de las 10 de la mañana. Cada día era un verdadero sufrimiento. Lo llevaron al psiquiatra y este le recetó pastillas que en realidad arruinaron la vida del niño. Se volvió agresivo y su estado emocional empeoró. Los papás decidieron suspender la medicación y cambiaron del psiquiatra a un psicólogo, con el mismo resultado. Aunque este intentó trabajar con el niño aplicando sus conocimientos durante meses, no consiguió cambiar nada y el niño seguía cada vez peor. Durante todo el periodo, el papá comenzó a aprender estos principios de sabiduría y comenzó a tener una hora de conexión con Dios, a hablar con Dios durante una hora diaria. En una de ellas habló con el Creador acerca de que no hay tribulaciones sin transgresiones, es decir, que no hay sufrimiento sin un pecado previo. Y le preguntó por qué les llegaban a todos esos sufrimientos a través de su hijo, y recapacitó y trató de arrepentirse por sus malos comportamientos. Pensó, el rap siempre me habla de educar con amor y de la fuerza que eso tiene. Entonces el Creador iluminó su corazón con un buen consejo. Antes que nada, dejaría de preocuparse por rezar al alba y se dedicaría totalmente al niño cada mañana. Él mismo iría despertando cada mañana y no su esposa. Así comenzó cada día a las 6 de la mañana y se acercaba a su hijo y lo abrazaba y lo besaba. Le hablaba con cariño diciéndole que lo quería y que él era la luz de su vida. Ven, yo te voy a ayudar. Así lo despertaba cada mañana con delicadeza, con cariño y con palabras de amor. El niño comenzó a levantarse hasta que se recuperó por completo. Una maravilla, solo con amor y cariño y con el apoyo de su padre. Al oír esta historia entendí cuánto me ayudó Hashem para que actuara siempre de esta manera, especialmente con el tema de despertar a los niños cuando les cuesta levantarse. Me acercaba con un recipiente con agua y lo ayudaba a levantarse las manos y lo abrazaba. Lo despertaba con delicadeza y con palabras cariñosas. Es maravilloso lo que puede lograr siguiendo este camino a partir de esta historia. Queda claro que la fuerza que tiene el amor para curar cualquier problema emocional. Fíjense, para curar cualquier problema emocional. Y regularmente cuando vemos a un niño rebelde o cuando vemos a un hijo rebelde o cuando vemos a una persona rebelde, todo lo contrario, ¿no? Quiero golpearlo, quiero pegarle, quiero lastimarle, pero justamente la razón por la que esa persona vive de esa manera es porque no ha recibido amor incondicional. Y entre más difícil sea la persona, más amor debería de recibir de nuestra parte. Aquí el autor lo pone con los hijos, ¿no? Pero también esto lo podemos trasladar hacia las relaciones en general. Cuando nos cuesta mucho trabajo una relación con una persona, cuando nos cuesta mucho trabajo una relación con nuestros hijos, ¿cuántas veces hemos tratado sobre tratar con amor y con amor incondicional y palabras de dulzura? Y pensamos que estas palabras que pueden transformar y que pueden mejorar en mi hijo y que pueden mejorar en mí mismo y en mis relaciones, pues mucho. Aquí está presente el tema de la entrega total, es decir, cuando un padre está dispuesto a renunciar a cosas que tienen un valor espiritual, a su voluntad de que todo funcione normalmente, tal como rezar al alba, estudiar enseguida después de la plegaria o alcanzar a estudiar determinada cantidad de páginas, por los hijos es necesario renunciar a todo, es necesario decirlo con absoluta claridad. Muchas veces el papá está presionado por sus ocupaciones y es necesario detenerlo y decirle un minuto. Tu hijo necesita tu ayuda, su vida corre peligro. Reza como puedas, lo principal es que salves a tu hijo.
Y esta parte es importantísimo. Lo principal es que salves a tu hijo, lo principal es que pases tiempo con tu hijo, que le des amor. Es todo lo que necesitamos y eso es lo que perdemos, la conexión con los hijos. Porque me ocupo de otras cosas que creo que son más importantes, de mi trabajo, el dinero. Inclusive aquí hasta habla de la conexión con Dios. O sea, sí, porque la luz me pone mi relación con mis hijos y me acerca a ellos. Y por esa relación con mis hijos me separa a lo mejor del estudio, me separa a lo mejor de la oración, pues significa que inclusive por encima de esas cosas debo poner a mis hijos y que es de suma importancia que yo pase tiempo con ellos y no solo eso, sino que les hable con amor, que les hable con cariño, con dulzura, sobre todo cuando son desobedientes y cuando son muy rebeldes y que nos sacan de quicio, en lugar de que nos saquen de quicio y que lo trate con más rudeza, lo tengo que tratar con más amor, con más cariño, con más bendición, con más gracia. El amor es gracia, el amor es bendición, el amor es sustento, el amor es energía. Dice, en estas situaciones por lo general, la mamá sola no logra medirse con los hechos. Ella está suficientemente ocupada a la mañana con los otros niños y con todos los preparativos. En esos momentos no tiene la capacidad de dar ni la paciencia necesaria que pueda tener el papá. Por eso este trabajo recae sobre el papá, el entregarse por completo a sus hijos. Entonces, fíjense, esa obligación recae en el papá y por eso tenemos tantos niños y tantos adultos y tantos hombres y tantos señores y tantos viejitos con problemas emocionales que no han podido sanar porque los papás fueron ausentes, no se entregaron al hijo, no le dieron ese amor que necesitaba, que la mamá no pudo dárselo, pero el papá tenía la obligación de dárselo, pero no sabía que tenía la obligación de darle ese amor. Al oír esta historia me acordé de mi madre, que era una persona fuera de lo común en ese sentido. Es increíble cómo justamente a las personas más simples que no saben leer ni escribir, Hashem les da un corazón gigante. Cuando nos levantábamos a la mañana estaba todo listo. La comida para la escuela, la casa estaba limpia. No podía ser que un niño saliera de la casa sin tomar algo. Y qué bendiciones. Nos bendecía de tal manera que sus bendiciones nos acompañaban durante todo el día. Calidez y amor sin límites. Eso le otorga a los niños fuerza y una salud emocional que no tiene comparación. Fuerza y salud emocional con el amor. Y aquí aprendemos dos cosas importantes. La primera, cuán importante es ayudar al prójimo y por supuesto a nuestros hijos, como en la historia que contamos. No obstante, también es importante ayudar a cada persona. Cada una tiene una debilidad y necesita ayuda. En varias oportunidades les dije a mis alumnos que si tienen un amigo o compañero a quien le cueste levantarse por la mañana, tienen que ayudarlo, ir a verlo armados de mucha paciencia para sacarlo de la cama y esperar hasta que salga de la casa y puedan ir juntos a rezar. Fíjense, cuando una persona es inconstante, cuando una persona es floja, cuando una persona tiene muchas trabas para mejorar, cuando una persona, no sé, incluso cae en vicios, por ejemplo, cuando una persona tiene adicciones, lo que le falta a esa persona es amor, o lo que le faltó a esa persona es amor. A lo mejor sus papás eran demasiado rígidos, como soldados, y más allá, o sea, demasiado rudos, demasiado severos. Y por eso el hijo ahora tiene problemas con la lujuria, o tiene problemas con el sexo, o tiene problemas con las drogas, Hasbe Shalom, o con el tabaco, o con alguna cosa. Le faltó amor, le faltó una entrega completa del padre para darse en amor al hijo.
Y esta parte es importante porque el papá a veces piensa que nada más con verlo una vez al año y con darle 5 pesos ya con eso cumple. Y eso no sustituye las palabras de amor y cariño y la entrega que ese papá debía haber tenido con su hijo todos los días. Hay personas que no tienen ninguna dificultad para levantarse en la mañana, pero a su compañero le resulta difícil hacerlo. Dice, bueno, el 2 dice, cada padre tiene que entender que la manera en la que un niño se levanta es algo decisivo en el camino hacia su éxito. Un niño que se levanta tarde carga con él muchos problemas sociales y problemas en el estudio y dificultades emocionales, tal como lo explicamos ampliamente en otra parte. Por eso, el papá que ayuda a su hijo a llegar temprano a la escuela literalmente le devuelve la vida. Literalmente le devuelve la vida. Entonces, porque cada cosa depende de su comienzo y es el comienzo del día. También es el comienzo de la vida. Entonces, tenemos la obligación de entregarnos como padres y entregarnos en amor a los hijos y ayudarlos a superar sus bloqueos emocionales con amor, amigos. Con amor. Y no solamente esto habla, les digo, de los hijos, sino también de las relaciones con otras personas, ¿no? O sea, a veces somos severos con la esposa, severos con el hijo, severos con el sobrino, severos con la gente, severos con el empleado, cuando a lo mejor tendríamos que ser más amorosos con esas personas que están más bloqueadas que nada. La decisión de educar a los niños con paciencia y amor, además de ser lo mejor que puedes darles, es muy beneficioso para los propios padres, porque los tranquiliza de manera sorprendente y les ahorra muchas decepciones, sufrimientos y enojos innecesarios. Por ejemplo, la mamá que por lo general pasa gran parte de su tiempo con los niños, por su propio bien tiene que estar tranquila y contenta y no sentir que su función de madre es un castigo. Para esto es necesario recordar lo que dijeron nuestros sabios: no te corresponde a ti terminar la obra. Los padres no deben llevar todo el tiempo sobre sus hombros la carga que representa la educación de los hijos. A veces lo que los padres no pueden lograr con todos sus esfuerzos, el tiempo se encargará de hacer. Es conveniente dejar que el tiempo haga su trabajo. Muchas veces es necesario frenarse a uno mismo, dejar pasar por alto lo sucedido y seguir brindando calidez y amor sin condiciones. Por ejemplo, no es bueno presionar a los niños pequeños para que se sienten a hacer las cosas de Dios. Por supuesto, hay que desear e intentar acostumbrarlos a estar haciéndolas, pero que se sienten como es debido, que coman, que canten, etcétera, que digan las palabras, pero todo esto debe hacerse sin presión. Al final los niños comprenderán la importancia de hacerlo y ellos mismos desearán sentarse y cantar. Aquí es importante esta parte. Cuando queramos influir en alguna persona para bien, debe ser sin ningún tipo de coerción. El amor que lleva coerción, fuerza o que de alguna manera presiono a la persona para que haga algo, esa acción o esas palabras o ese regaño o esa energía o eso que le digo a la persona, lo único que va a hacer es que va a bloquear la situación. En realidad, entre menos coerción haya en lo que hice o dije, más puro es el acto de amar y más fuerza y poder tiene sobre mí o sobre el otro. Entonces, si yo, por ejemplo, hago una acción de ayudar a alguien, pero sin ningún tipo de coerción y fuerza, solo lo ayudé y lo suelto. El que yo no aplique ningún tipo de coerción es clave para que esa persona entienda que tiene que hacer un cambio en su vida. Esto es como educar sin hablar, como decir sin decir, como llenar sin llenar. Es un acto donde el poder está en no hacer coerción y fuerza. O sea,
El poder está en no tener agenda, pues, en hacer una acción sin agenda. Y entre menos agenda tenga mi acción, más fuerza tiene. Entonces, cuando se trata del amor, no es más fuerte el que hace más y el que pega más y el que grita más, sino es más fuerte el que da sin ningún tipo de coerción. Ese acto es más poderoso que todos los demás. Interesante, ¿no? Entre menos intente influir e impactar y hacer y doblar y dirigir y decirle hazlo de esta manera y mi acción sea dadora total, es una acción sin coerción, mi hijo va a entender de una manera más profunda lo que quiero decirle. Entre menos lo intente controlar, lo que le diga, el mensaje de lo que estoy haciendo es más poderoso para él. He sabido que los niños que fueron obligados bajo amenazas a sentarse en la mesa y estudiar la Torá o cualquier otra cosa desarrollaron en su interior odio y rechazo. Por ejemplo, y eso nos pasa, ¿no? En la educación de la religión de Occidente, o sea, tienes que ir a misa y tienes que comulgar y tienes que portarte bien y te vas a ir al infierno y no sé qué, y es todo con coerción, todo a fuerza. Gente termina odiando la religión, ya no quiere saber nada de eso. Pero terminamos odiando la religión porque nos lo enseñaron con coerción, pero si nos lo hubieran enseñado sin ninguna coerción, sin ningún golpe, realmente con amor, pues la persona dentro de sí misma despierta el mensaje de, voy a hacer esto por convicción. Digamos que la fuerza de la convicción surge del amor sin coerción. Pues quiero hijos con convicción para hacer las cosas buenas. Necesito darles amor. Amor sin coerción, sin forzarlos, sin presionarlos, sin decirle, sino simplemente hago las cosas, se las digo, los enseño y los dejo que se equivoquen y otra vez lo vuelvo a decir y dejo que se vuelva a equivocar, pero el papá debe estar entregado a eso, los padres, los hombres, porque acuérdense que es lo que nos enseña la Cábala, es el trabajo del hombre. Si se trata de uno de aquellos que todavía tiene poco de conciencia y no solo sentimientos de odio, responderá que solo se debe a que lo presionaron hasta que llegó a odiarlo todo. En la mayoría de los casos también dirá que sabe que la Torá es verdad y que el camino es verdad, pero debido a todas sus recriminaciones y humillaciones que vivió, siente rechazo por todo lo que sea disciplina o que se asemeje a lo que sus padres lo obligaban a hacer bajo presión. Por esa razón, a veces a las personas de adultas nos cuesta trabajo levantarnos temprano, porque cuando fuimos niños nos levantaban a fuerza, con golpes, con gritos. Ahora de adulto hay una resistencia a levantarse temprano. Pero quiero que se den cuenta de de dónde viene el bloqueo, ¿sí? O hacer alguna cosa, ¿no? A lo mejor a comer bien y a comer bien por amor a ti y por salud y por amor a ti sobre todo. Y a lo mejor a la persona le cuesta trabajo hacer esa dieta y hacer esa disciplina, pero es porque lo obligaban a comer todo, porque lo obligaban a que no se parara hasta que no se acabara la comida, porque lo golpeaban mientras comía. Y ahora tengo un problema con la disciplina al comer. ¿Se dan cuenta? Otro fenómeno que lamentablemente encuentro a menudo es el problema de los niños que sienten un temor extremo hacia sus padres. Se acercó a hablar conmigo un papá que tenía problemas con su hijo pequeño. Sentía que algo que no me estaba contando y que ahí se encontraba la raíz de todo el problema. Después de haberlo interrogado, me confesó que una vez se enojó mucho y le pegó muy fuerte a su hijo. Esto ocurrió una sola vez, pero fue suficiente para dejar una cicatriz en el mundo emocional del niño. Al oír eso, imaginé la sensación del pequeño y me estremecí. Un niño pequeño de menos de un metro de altura
De pronto su padre, un gigante, se le tira encima amenazante y con un rostro furioso y lo golpea. Lo amenaza y lo insulta. Qué miedo, qué fue lo que sintió ese niño, qué pánico terrible. Al identificarse con sus sentimientos, sentí un enorme dolor. Que cada uno imagine lo que siente un niño en esa situación cuando los padres se enojan y lo tratan con crueldad. ¿Qué daño le están provocando a sus emociones? Cuando baja ¿Cuánto baja su autoestima? La autoestima de los niños baja por la violencia de los padres, que los padres tienen con los hijos. Entonces, imagínense, hay personas con muy, muy baja autoestima y que inclusive todo el mundo puede ver su valor menos ellas, y eso es por la violencia que vivieron cuando eran niños. Cada padre debe prestar atención a esto y decidir no tratar con crueldad a sus hijos bajo ninguna circunstancia. Rabí Nachman de Breslev dijo, está prohibido pegarles a los niños. ¿Por qué? Porque los golpes de los padres no se originan en una mente clara, ni son dados después de invertir el pensamiento necesario para decirles que eso es realmente lo mejor para la educación del niño en ese momento, sino que son producto del enojo, de la furia, de la pérdida de control de un padre que quiere descargar su ira. Incluso si el padre piensa que su verdadera intención es el bien del niño y que lo ayudará a ser educado y a tener éxito en la vida, debe saber que el enojo y la crueldad nunca pueden ser un buen ejemplo para educar a los hijos. Además, se oponen a los caminos de la Torá, sobre lo cual fue dicho, sus caminos son caminos de amabilidad y todas sus sendas son de paz. Y el Creador nos baja y nos pega. Son caminos de amabilidad y todas sus sendas son de paz. Entonces tenemos que ser paz con nuestros hijos y ser amables con nuestros hijos. Y no solo con nuestros hijos, con todos. Porque aquí está hablando de los hijos, pero en realidad, si se dan cuenta, está hablando de todas las relaciones. Entonces, ¿cómo somos con las personas que nos encontramos en la calle, con la gente que te encuentras en los demás coches, con los que interactúas, con las personas con las que te relacionas en todas partes? Deberían de ser caminos de amabilidad y sendas de paz. Así también lo afirmaron los sabios. Ama a las personas y acércalas a la Torah. Entonces, también cuando las trato con mucho amor a las personas es cuando más se acercan a la luz y cuando más buscan la luz. Me gustaría que me amaran de esa manera. Si el padre se apoya en el versículo, el que impide su vara odia a su hijo, debe saber que la vara a la cual se refiere el versículo no es la ira ni la crueldad, sino una vara con la cual se puede dirigir al niño por el buen camino. Se trata de palabras que surgen desde lo más profundo del corazón y que se dicen con dulzura para que puedan ser aceptadas. Por eso está totalmente prohibido pegarle a un niño y mucho menos golpearlo con crueldad y asustarlo. Oí un caso que ocurrió en una ciudad en la cual un niño rompió algo y su padre lo amenazó diciéndole que recibiría un castigo muy grande. Este niño sintió tanto miedo que se tiró a un profundo pozo y murió. Por supuesto que ese es un caso extremo. La mayoría de los niños no harían eso, pero el miedo que sienten es real y existe cada niño que es amenazado con ser castigado y mucho más cuando es golpeado con crueldad. Imagínense cuando es golpeado con crueldad, pero imagínense cuando un niño es violentado de otras maneras, como violado o como, no sé, muchas maneras de violentar a un niño, ¿no? El daño que ocasionamos en los niños es algo irreparable, irreparable. Por eso nuestras enseñanzas con nuestros hijos deben ser sendas de paz. Eso de que usen el rigor y usen el lado izquierdo, eso es mentira, amigos. Por lo menos para acercar a los hijos a la luz, no les va a servir. Para acercar a los hijos a la disciplina, al amor, al compromiso, a la responsabilidad, no les va a servir. Porque todo eso que les estoy diciendo viene de la luz y la violencia no viene de la luz. Dice, tuve la oportunidad de conversar con el director de la escuela de Talmud, que es una escuela para niños en Jerusalén, y tiene gran experiencia en educación.
y anteriormente fue director de otro Talmud Torah durante 30 años. Nuestra charla giró en torno a la dificultad que existe para controlar a los niños durante los recreos. Cuando se manifiesta mucha violencia y agresión entre ellos, él me dijo que en la escuela en la que trabajaba anteriormente no había un adulto que vigilara a los niños durante el recreo. Me sorprendí al oírlo y le pregunté que eso solo provocaba peleas o alguna clase de violencia entre los niños. Me respondió que en esa época no había casos problemáticos como los que vemos actualmente. Los niños jugaban y se excitaban de manera natural, propia de la infancia, pero no había casos de violencia. Le pregunté cómo explica el hecho de que actualmente en la mayoría de las instituciones educativas sea necesario que haya un maestro todo el tiempo con los niños y que ni siquiera sea suficiente para controlar la situación. Él me respondió que todos los alumnos de la escuela venían de buenas familias, es decir, que entre los padres no existían comportamientos agresivos y mucho menos violentos. Por lo tanto, de manera natural, esto se reflejaba en los niños. Esta conversación me ayudó a replantearme la importancia del trabajo personal de los padres para mejorar sus cualidades. Entonces, es importante entender que la violencia con los niños y con las personas en general y no solamente violencia, por ejemplo, con la gente no es que me baje a pegarle a alguien, sino incluso mis palabras cuando llevan una intención de odio son consideradas violentas y eso aleja a las personas de la luz. Eso hace que la persona sienta un bloqueo emocional que lo separe de la luz del Creador. Muchos de los bloqueos emocionales que separan a la gente de ser constante, de ser humilde, de ser proactiva, etcétera, etcétera, que son atributos de la luz del Creador. Muchos de los bloqueos de esos atributos se dieron por momentos de violencia o por violencia verbal, por violencia física o incluso por amenazas o cosas de ese tipo. Entonces es importante que hagamos un cambio radical en nuestra manera en la que nos relacionamos con los niños y con la gente en general. Nos podemos volver un imán para atraer personas a la luz del Creador, inclusive a los hijos, y así que arrastre a los hijos a conocer al Creador cuando somos amorosos, cuando quitamos toda la violencia de nosotros con respecto a ellos, cuando evitamos toda la violencia, cuando incluso evito las palabras duras y uso palabras suaves, con amor. Sí, dice, después del terrible asesinato de Rabí Eleazar, uno de sus miembros me preguntó, fui a visitar a su familia y uno de sus miembros me preguntó, ¿qué le diremos a los niños? ¿Cómo podremos explicarles que haya ocurrido algo así? Y yo pensé para mí mismo, ¿qué les diremos a los adultos? ¿De qué manera se puede llegar a explicar semejante acto? Que un hombre supuestamente observador que era maestro de escuela cometa un terrible acto completamente ajeno a nuestras raíces. La respuesta a estas preguntas se encuentra en las palabras de Rabí Nachman. ¿Por qué no van ustedes a convertir a esas bestias y animales que caminaban sobre dos piernas en seres humanos? Y agrega el Rabí, quien no tiene conocimiento no es parte de la humanidad y no puede ser llamado hombre. Es necesario comprender y definir claramente cuál es la definición de ser humano. Es lo que hace que una persona sea un ser humano y no un animal como forma de hombre. Primeramente el conocimiento, el cual se manifiesta a través de las buenas cualidades, en la misericordia, en la paciencia y en el hecho de no estar dispuesto a provocar sufrimiento en otra persona bajo ningún precio. Siempre debe ser un hombre temeroso del cielo. Debemos entenderlo de esta manera. Siempre se debe ser un hombre. Es decir, que en primer lugar se debe ser un hombre, un ser humano. Es decir, tener buenas cualidades y solo después tener temor al cielo.
Entonces, las buenas cualidades son porque eso permite que la luz del Creador esté alrededor de nuestra vida y en nuestra vida en general. Cuando alguien saca las buenas cualidades de su vida, cuando alguien empieza a ser enojón, gritón, violento de alguna forma, esa persona está alejando la luz del Creador y esa persona está desconectada de la luz del Creador. Dice, y bueno, cuando una persona se comporta de esa manera, esa persona es considerada como un animal, porque no está teniendo temor al Creador del universo. Temor al Creador del universo es un amor por Dios tan grande que le permita renunciar a otras cosas que no son la luz. Además, una persona que está desconectada de la luz termina profanando el nombre de Yud-Kevavkei y no hay nada peor que eso. Por eso cada persona debe entender que solamente comienza a ser un ser humano en el momento que cumple con las palabras de Rabí Yohanan que dice: es mejor para el hombre arrojarse dentro de un horno ardiente que avergonzar a su prójimo en público. Aquella persona que logró llegar al nivel de ser humano es el que prefiere soportar toda clase de sufrimientos, persecuciones, pérdidas monetarias, ofensas a su honor, lo cual es mucho menos terrible que ser quemado en un horno ardiente. Entonces, mejor arrojarse dentro de un horno ardiente que avergonzar al prójimo en público. Y aquí es donde pónganse a pensar qué cosa es una ofensa, qué cosa es una ¿qué cosa es avergonzar al prójimo? Y hay muchas formas de avergonzar al prójimo. Inclusive cuando vamos en el coche y le tocamos el claxon al de al lado para que se quite, estoy avergonzando a la persona. ¿Sí? Observen, o sea, esto de avergonzar al prójimo es muy profundo. Y con los hijos, pues cada vez que lo humillo, cada vez que lo maltrato, cada vez que le grito, cada vez que le alzo la voz, lo estoy humillando, lo estoy avergonzando. Es mejor para nosotros arrojarnos dentro de un horno ardiente que avergonzar a nuestros hijos de esa manera. Necesitamos el día de hoy, yo sé que conforme hablamos de esto y conforme tenemos las clases, seguramente les caen veintes de errores que han cometido con sus hijos. Inclusive puede ser que hace años los trataron de esa manera y cometimos ya los errores, ya está, lo hecho está. Pero si me caen tantos veintes de eso, entonces tengo que destinar un tiempo de mi día a hablar con Dios y a reconocer que tengo que la regué de esas maneras y a pedirle perdón a Dios por esas situaciones. ¿Por qué tengo que hacer eso? Porque eso me va a ayudar a borrar las heridas emocionales que están impresas en el alma de nuestros hijos. La oración y el perdón, si le pido perdón a Dios por algo que hice en el pasado que lastimé a mis hijos, el Creador borra de sus almas de mis hijos la herida que yo imprimí en ellos. Por eso es importante que tomemos conciencia de que estuvo mal hecho. Fíjense, tenemos que tomar conciencia de que hay cosas que estuvieron mal hechas. Mi hija, que es maestra, me oyó hablar respecto a extirpar la violencia del hogar y me dijo que ella ve claramente qué es lo que sucede en el hogar de cada una de sus alumnas. Hay niñas que son tranquilas, buenas, piadosas y delicadas. Cuando se encuentra con las madres de esas niñas, ve que ellas también son personas delicadas que no levantan el tono de voz, hablan con educación y agradecen a las maestras. Hay otras niñas que son muy violentas, siempre hay problemas con ellas, pegan, son insolentes. Cuando llegan a la escuela, la madre de alguna de ellas se ve claramente dónde heredaron las niñas esas cualidades.
Hablan de manera atrevida y siempre tienen quejas. Atacan con palabras y lamentablemente a veces llegan a cosas peores. Vemos que el comportamiento de los niños refleja el de sus padres, incluso cuando esas cualidades se encuentran en uno solo de sus progenitores. Es suficiente para que influya en el niño. Entonces, todas las cosas que vemos en nuestros hijos que no nos gustan y que son difíciles de entender, de aceptar, de sobrellevar, las están los niños reflejando de los papás. Son cosas que hay dentro de mí, lo que estoy viendo en mis hijos y no me gusta. Cada persona debe colocarse sus propios límites para no llegar a provocar pesar a nadie. Debemos cuidarnos de que ni siquiera el sufrimiento más pequeño llegue a través de nosotros. En consecuencia, mucho más debemos cuidarnos de avergonzar sin maldecir o algo peor, tal como vemos que ocurre hoy en día. La prueba principal es nuestro propio hogar. Esta es una regla. Siempre debemos recordar solamente nuestro hogar. Se ve quiénes somos verdaderamente. En un hogar se ve claramente y no importa si la persona tiene barba o vestido, religioso o no. Si la persona se esfuerza por mejorar y corregir sus malas cualidades, este es el punto principal. Y sin esto, entonces falta lo principal. Entonces, nuestra vestimenta no educa. Nuestros títulos nobiliarios no educan. Los documentos que tenemos ahí en nuestra oficina, que dice que estudiamos una carrera, una maestría, un doctorado, eso no educa. Los reconocimientos que nos dé la gente y que digan, wow, esta persona es así, no educa. Lo que educa somos nosotros y el cómo nos comportamos cada día con nuestros hijos y con la gente que hay en nuestra casa. Eso es lo que educa a los hijos. Entonces, tampoco lo que has leído y sabes educa, ¿eh? Porque hay gente que como ha leído y sabe algunas cosas porque ha leído, piensa que de repetir esas cosas es lo que va a educar y eso no educa, eso es predicar. Lo que educa es el cómo tratas a la persona, el cómo te relacionas con la persona, el cómo fluye tu energía hacia la persona. El Creador hizo que esto ocurriera de tal manera que nos miremos en el espejo y nos veamos a nosotros mismos. Todo aquel que no se esfuerza por extirpar de su interior los rasgos que pueden llevarlo a ser un asesino puede ser considerado como el más bajo asesino al acecho, dispuesto a atacar en cualquier momento con sus pensamientos, palabras, incluso con los hechos. O sea, hay personas que aunque jamás tomarían un cuchillo y se lo enterrarían a otra persona, porque les da miedo hacer eso, pero emocionalmente y en sus atributos, en sus características, sí tiene todas las características de un asesino. Entonces, la persona tiene que trabajar esas cosas, tiene que corregir esas cosas, tiene que empezar a tener paciencia y empezar a tener palabras de amor y cariño y dulzura. Las personas que asesinan a sus hijos, a su esposa o a sus amigos con sus palabras se vuelven cómplices del asesinato de un justo. Todo aquel que envidia, compite permanentemente o se conduce con maledicencia, ayudó a que ocurra este acto terrible. El Gaón de Vilna dijo que es posible que una persona llegue al mundo venidero y que lo condenen al infierno de los asesinos. La persona sorprendida preguntará, ¿pero por qué? Yo nunca maté a nadie. Entonces le mostrarán todos los asesinatos que llevó a cabo, matando emocionalmente a otras personas, a todos los que avergonzó, despreció e hizo sufrir. Por eso, Hashem hizo que sucediera este acto para lograr estremecerse, para sacudirnos y decirnos, ¿ustedes estremecen ahora? ¿Por qué no se estremecen ante los asesinatos cotidianos en sus propios hogares? ¿Acaso tienen permiso para matar? Y acuérdense, matar es humillar. Y cualquier palabra, cuando alzo, cuando alzo la voz y le grito a un niño, lo estoy matando en un nivel. Entonces, híjole, tenemos que
hacernos muy cuidadosos de cómo usamos nuestra energía con nuestros hijos, porque nuestra relación con nuestros hijos nos puede traer muchos juicios del cielo, sobre todo si los estamos asesinando todo el tiempo. Estudiar bien y comprender cuán necesario es ser cuidadoso en respetar y honrar a cada persona. Cómo tratamos a la gente, cómo le hablamos a la gente, cómo somos cariñosos con la gente. Es clave, porque eso mismo hay que aplicarlo con los hijos y con las personas. En este momento esta es nuestra obligación. En el Talmud dice, cuenta que Peniná, que tenía muchos hijos, hacía sufrir a Haná, quien era estéril. En verdad sus intenciones eran puras. Ella quería lograr que Haná llorara pidiéndole con lágrimas a Hashem que les dijera y que les diera hijos. Pero de todos modos, Peniná fue juzgado como una asesina por provocarle pesar a Haná y casi a todos sus hijos murieron. Fíjense lo que dice, por provocarle pesar. ¿Cuántas veces le provocamos pesar a la gente a nuestro alrededor? Le provocamos pesar a las personas. Debemos mantenernos alejados de esas acciones que generan pesar en los demás, porque de ahí vienen los juicios, de ahí vienen los accidentes, de ahí vienen las muertes. Por eso no podemos sostener la felicidad y la plenitud de nuestras vidas, porque esas cosas se van cayendo, el cómo nosotros les generamos pesar. Obviamente, si yo presiono demasiado a uno de mis hijos, pues le genero pesar porque no va a poder con eso, no puede con ello, porque está atorado, está bloqueado. El Creador quería sacudirnos para que dejemos de comportarnos con tanta maldad entre nosotros, para que nos preguntemos, ¿cómo es posible? ¿Cómo pudo ocurrir algo así? Y que estas preguntas nos lleven a comprender que no importa de quién se trate, ya sea de un hombre que tenga todos los accesorios externos o como de una persona, por ejemplo, observante, piadosa, o no, si se esfuerza por mejorar sus cualidades personales, si no se pone límites, si no puede ser considerado un ser humano, entonces puede terminar convirtiéndose en una bestia, en un animal salvaje que camina en dos piernas. Si también existe una clase de animales y la pregunta es, ¿acaso yo soy uno de ellos? Entre los animales el pez más grande se come al más pequeño. Se pelean para marcar el territorio. Un animal puede llegar a comerse su propia madre para calmar su hambre. ¿Qué le importa? Entre los animales esto es más aceptable, pero no lo es entre las personas. En los últimos tiempos oímos casi a diario que todo tipo de asesinatos se ha convertido en algo rutinario, incluso en buenas familias. Allí matan con la boca, con una terrible y dolorosa violencia verbal y a veces con una violencia física. Cada uno debe de trabajar sobre sus cualidades personales y convertirse en un ser humano. No provocar pesar a ninguna persona bajo ningún precio. Entonces, y rezar para no convertirnos en un conducto que traiga maldad al mundo. Y nos convertimos en conductos de maldad, amigos, y tenemos que erradicar completamente la violencia de nuestros hogares. Esa es la clave para que nuestros hijos puedan ser niños de bien y para que estén lejos de vicios y lejos de cosas, desarraigar la violencia. Y les digo, hay muchos tipos de violencia. A veces la mamá o el papá están desconectados y están distraídos, son violentos con sus palabras. El padre que desea ver crecer a sus hijos sanos en todo sentido quiere que sean seres humanos. No podría lograrlo a menos que él mismo se convirtiera en un ser humano. Solamente después de que los padres trabajen sobre sí mismos para mejorar y extirpar la violencia del hogar, entonces pueden exigirle a los hijos que se comporten de la misma manera. Entonces, obviamente, necesitamos hacer esta corrección y este cambio y empezar a sacar toda violencia de nosotros mismos.
y empezar a hacer amor, empezar a compartir, empezar a ser pacientes, empezar a hacer un verdadero esfuerzo por resistir nuestros impulsos. Tú no sabes que a lo mejor tus hijos son violentos o tu hijo es violento porque tú eres violento con la gente en la calle y porque cuando manejas eres violento o cuando estás con un compañero de trabajo te hace ser violento y eso lo estás viendo en tus hijos reflejado, aunque no ellos no te ven, pero así funciona esto. Así es como funciona. Entonces, necesitamos entender que debemos ser amor incondicional, sin agenda, con los hijos, y no solo con los hijos, sino en general necesitamos de tener nuestro sistema reactivo y no fluir con lo primero que me viene a la mente y el primer deseo que venga a fluir, sino necesito aprender a resistir ese impulso y ser amor, ser paciencia, ser luz, realmente esforzarme en ser una luz con los demás. ¿Para qué? Para que mis hijos sean los hijos de la luz. Entonces podríamos transmitirles esa luz, por un lado. Y por otro lado, entregarme a ellos como papá y tratarlos con el mayor amor posible. Yo les decía desde la otra vez a las personas que ya tienen hijos mayores, que a lo mejor ya hicieron una labor como papás, pero ahora lo que pueden hacer en una corrección hacia sus hijos es, puedo empezarlos a tratar con amor y dulzura y ser incondicional con ellos. Y ahí puede estar mi cambio ahora, en este tiempo, en este momento. Ya mis hijos están grandes, no importa. Empiezo a ser incondicional con ellos y a hacer amor con ellos. A erradicar la violencia de mí con respecto a ellos. Es importante, amigos, que nos comprometamos con esta corrección y con este cambio, porque de aquí va muchos bloqueos que las personas tenemos en lo económico, en la salud, inclusive en la salud de los mismos hijos. Está en la mala relación que tuvimos con nuestros papás. Ahora, como papá, pues vamos a corregir y vamos a empezar a ser incondicionales y dulces y amorosos y pacientes con ellos. Amigos, esto es para reflexionar, para transformar y también para entender que también necesito darme un espacio para orar y para decirle a Dios, perdóname porque le he regado de 20,000 formas con mis hijos. Y acuérdense que la oración que le dediquen a Dios con la conciencia que tomen de sus hijos van a hacer que desaparezcan las heridas emocionales que ustedes mismos imprimieron en sus hijos. Así que sí pueden ayudar a un hijo, aunque ya tenga 40 años, a ser exitoso. ¿Cómo? Toma conciencia todas las veces que fuiste violento con él y pídele perdón a Dios y vas a ver cómo tu hijo se va a ir atreviendo cada vez a más cosas. Todo es cuestión, amigos, de que hagamos trabajo espiritual. Si algo no te gusta en este mundo físico, ve a los mundos espirituales y transfórmalo. Y aquí en la oración podemos transformar. Así que sin más, les dejo a la reflexión este día. Si quieren participar, adelante, abrimos los micrófonos y escuchamos. Sí, Cris, yo creo que también hay que enseñar a los hijos con el ejemplo. O sea, si a ti te cuesta trabajo levantarte temprano, no les vas a poder enseñar a que se levanten temprano. Pero si tú te paras antes que ellos y desayunas con ellos a las 6 de la mañana, 6:15 sales a dejarlos a la escuela, es más fácil que vayan entendiendo de que hay alguien que se está parando primero. Y también les tienes que controlar la hora de dormirse, porque si les dejas el internet toda la noche, pues van a tener demasiado sueño. Cuando eran chicos mis hijos, yo les controlaba el horario. A las 12 de la noche les cortábamos el internet por sistema. Y entonces ellos sabían que temprano tenían que hacer sus tareas y hacer sus trabajos, porque a esa hora ya no podían ni conectarse. En esa época no había tanto como WhatsApp ni lo que hay ahora, ¿no?
pero de todas formas, se podía uno conectar a varias cosas. La otra, mi hijo, el más chico, aprendió de que yo he sido siempre negociador. Entonces, en algunas veces que le ha tocado ir a ver a los directivos, se acuerda y ve cómo negociaba yo y él negocia igual. Y a veces, cuando están en peligro o hay algún problema y vas manejando, tocas el claxon para alertar a la persona que está delante, a la izquierda o a la derecha, no tanto para hacerlo sentirse mal. Muy bien, ok, depende siempre, sí, claro, la intención con la que hacemos las cosas. Simplemente sí es importante tener cuidado de no humillar a las personas a nuestro alrededor, no humillar a nuestros hijos, obviamente, y no humillar a ninguna persona, a ningún ser humano. Muchos de los decretos a veces que acabaron con empresas o que acabaron con familias o que acabaron en accidentes y cosas así, se dieron cuando las personas fueron descuidadas en cómo trataban a las demás personas. Entonces, eso es algo muy importante, el entender que si alguna acción puede ser mal interpretada, pues a lo mejor no la hago, ¿no? Si algún reclamo o algo que le voy a decir a otra persona, a lo mejor le va a generar un pesar, pues tampoco lo hago. Y ir como irme moviendo con las gotitas de sabiduría que voy adquiriendo para poder ir mejorando en mi calidad de ser humano, por un lado. Y por otro lado, pues sí, el ejemplo es súper importantísimo. Y las palabras de amor y dulzura son la gasolina para que mis hijos me sigan, ¿no? Al final, lo que importa es el amor y el cómo les transmita las cosas, con qué amor realmente le transmite y qué tanto yo esté entregado a ellos y pueda dejar incluso todo lo demás para poder entregarme a ellos. Es importante eso. Bueno, pues, ¿alguien más que quiera compartir? Yo, Cris, Sí, adelante. buenas noches. Bueno, Eh, Mira, justo, Vale la Mara ya se regresó a vivir conmigo y está estudiando bueno, y decidió quedarse a estudiar conmigo. Entonces, justo dije, voy a oír todas las clases de los papás para saber cómo hablar con ella, porque ya va a regresar mañana y ya empieza el lunes las clases. Y bueno, creo que tu clase una vez más llega como anillo al dedo, ¿no? Y supongo que si funciona con los chiquitos, podría funcionar con los grandes. por supuesto. Pero pero me cuesta trabajo, mira, ella sola podría sacar el 10, pero como está enojada, pues a veces no quiere hacer las cosas. Entonces dijo que sí iba a estudiar y que va a sacar el 8. Le dije, ok, ¿quieres hacerlo tú sola o yo te apoyo? Y ella me dijo, no, sí, ayúdame la computadora. O sea, pues si te voy a ayudar, o sea, ¿qué significa que yo le digo, tienes que subir la tarea 1, la 2, o sea, ahí le mandan lo que tiene que subir? Dije, pues es para que lo hagas, no me hagas perder mi tiempo para que no lo hagas, ¿no? Pero no sé cómo respetarla, o sea, solo decirle, ah, tienes que subir la tarea 1 y verla bonito, si me dice que no lo va a hacer o si no lo hace. O sea, me cuesta trabajo, pero pues supongo que sí, es más importante ella que lo que saque, ¿no? Y supongo que sí, si yo la amara y ella supiera que la amo, a pesar de lo que haga con la escuela o no, pues supongo que sí subiría su autoestima, pero no sé cómo hacerlo. Por O un sea, no lado sé cómo no es, juzgarla, porque a mm, fuerzas quiero que haga lo mío, lo que yo quiero. sí, por un lado es tratarla con amor incondicional y darle y dulzura y cariño, aunque no tengas ganas. Y por otro lado, yo creo que Ajá, ahí sí tienes que dedicarte un ratito a hacer oración y ver ajá, qué y tomar conciencia de algunas veces que hubo violencia, ya sea verbal, física, no sí, sé, pedirle perdón a Dios de toda la conciencia, de todo lo que tengas conciencia que pudo haber generado heridas emocionales, pedirle perdón a Dios y al mismo ok, tiempo empezar a tratarla con amor y empezar a apoyarla con ok, amor, o sea, decirle, te voy a ayudar pero así, ya no con amenaza y con coerción, sino sin coerción.
te quiero ayudar. Ok, Esos pequeños cambios podrían hacer que ella en esta etapa de su vida pueda enderezar el camino. Nada más es como ok, cuestión de cómo aplicar las leyes espirituales a cada caso de cada persona. Entonces, sí, obviamente, pues cuando un hijo está rebelde, acuérdate, y no obedece y esas cosas, hay heridas emocionales. Como papá, cometí errores. A ver, voy a sí, tomar sí, conciencia que cómo fui con él, fui violenta, fui permisiva, no sé, dejé que hiciera sí, 1000 cosas o yo le puse ejemplos que no iban. O sea, tienes que tomar conciencia de todas esas cosas. Hay que dedicarle tiempo a orar. Pero esa oración debe de ir ok, enfocada en, Señor, a ver, muéstrame qué cosa hice mal con mi hija, dónde me equivoqué, dónde fui dónde a lo mejor fui demasiado severa, ¿no? O a lo mejor fui violenta en muchas etapas de su infancia. Y ahí decirle, pues sí, fui enojona, fui iracunda, no supe controlar mis emociones, perdóname, y empezar a hablar con Dios y hacer a eso sí, mismo, hacer los cambios de hacer las cosas con amor. O sea, por un lado, como que le sano la herida, y por otro lado, le doy amor para que se le refresque, se le borre y yo rompa todos esos lazos negativos que tengo con mi hija. Porque puede ser ok, que nuestra mala relación en el pasado haga que en el presente ni ujú, siquiera me hable, ni siquiera me escuche, ni siquiera me fume, pero es ok, porque está herida y ahí hay que sanar sí, esas heridas. ujú. Ok, Cris, gracias. Excelente. Y a lo mejor todo eso también te pasa, Shay, para que tú, como eres maestra y facilitadora de otros muchos niños, Ujú, para que tú entiendas por qué los niños son como son. Y más allá de, pues me pongo a su nivel y me peleo y los bloqueo, etcétera, a lo mejor entender, oye, tuvieron muy mala relación con sus padres, todos. sí, claro, Y cómo la deficiencia está muchas veces en los papás. Entonces, como mi trabajo como maestro ya no es hacerle más pesar e imprimirles más cargas, sino mi trabajo a lo mejor ya como ok, maestro de esos niños es nada más ser puro amor. Si ya sus papás ya se encargaron de darles la estocada, pues yo por lo menos ya les doy caricias. ok, Como sí, sí, profesores debemos ser, ¿sabes qué? Como los abuelos. Por ejemplo, los ok, papás, pues con los hijos son súper rígidos y son mano izquierda y pura severidad. Pero ya sí, llegan los abuelos y los abuelos son puro amor, pura dulzura, puro... Y hasta dice, oye, es que mi abuelo me consiente y me consiente. No es eso, es que llega un momento en tu vida donde te das cuenta que es lo que importa, el amor es lo que importa, es lo más importante. Entonces, ok, y cuando somos educadores y Dios nos manda niños, pues hay que ser muy amorosos con los niños. Ya el papá se encargó de traumarlo. Nosotros ahora pues vamos a darles amor, pobre, o sea, vamos a tratarlos con cariño, ¿saben cómo es la palabra? No es pobre niño, sino es como te das cuenta del valor que tiene realmente esa alma y solo le das amor. Y no importa lo que le hicieron sus padres, todo eso, cada padre y cada familia va a tener que trabajar con eso y va a ser responsable de eso. Pero mientras estuvo conmigo y conviví con él, pues fui amor incondicional con ese niño. ok, Es importantísimo eso porque podría ser que un niño se desviara del ser asesino, se desviara del suicidio, se desviara de las drogas, nada más porque mi maestra me supo dar amor. ok, Por eso te la pusieron tan difícil con tu hija para que aprendieras. Cuando somos sí, maestros, Shay, nos ponen las lecciones multiplicadas por 20, muy difíciles para que podamos entenderlas y para que ok, podamos comprender a las personas lo que están pasando y para que sepamos, pues,
cómo resolverlas y qué es lo que están atravesando las demás personas, ¿no? Y no seamos tan rigurosos y tan juiciosos y tan canijos, ¿no? O sea, que es como para que nos hagamos dulces, tiernos y sabios. La Ok, sabiduría está conectada con la dulzura y con la suavidad, como la miel. Por eso en Rosh Hashanah, pues, te comes una manzana con miel, ¿no? Porque representa esa dulzura que te da la sabiduría. Entonces es la clave, ok, ¿no? Sí, y creo que de ahí también podría estar conectada la relación que tienes con tu hija en la relación que tienes con tus alumnos. ok, Entonces, si te vuelves más dulce con tus alumnos y cambias tu actitud y los comprendes y comprendes por lo que están pasando, la mala relación con los padres y a lo mejor un papá violento, un papá borracho, un papá drogadicto, un papá, puros papás así. Entonces, bueno, pues por lo menos yo al niño le doy amor, le doy confianza, lo acepto como es. Y creo que eso, por efecto mariposa, te podría ayudar mucho en mejorar la relación con tu hija. ok. Cuídense mucho, Dios les Sí, bendiga gracias. a todos y si alguien más quiere participar antes de cerrar la sesión. Buenas noches. Hola Elba, buenas noches. Pues a mí, bueno, este es como para Shay. Este, digo, Cris lo sabe, cuando Natalia ha tenido problemas y cosas así, digo, porque a veces, pues como papá, a veces tenemos diferente percepción. La verdad es de que Natalia toma terapia con Cris y le ha ayudado muchísimo. O sea, la verdad es de que cuando ella ha tenido dudas y cosas así, toma la terapia con Cris y le ayuda muchísimo. Bueno, pues muy bien. Ok, gracias, Elba. Si los jóvenes están abiertos a tomar terapia, pues también eso puede ser de gran ayuda. A veces me ha pasado que cosas que el papá le ha repetido 50,000 veces al niño o al joven y el joven lo ha rechazado, 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 rechazado. Yo llego y se lo digo y lo acepta. Pero no es por mi linda cara, es porque como el papá lo violentó, el niño está cerrado a lo que le dice el papá. Entonces ahí es donde tenemos mucho que sanar, amigos. Hay mucho, mucho, mucho que sanar. Cuídense mucho. Hacer oración y trabajo con nuestros hijos creo que es ahorita lo que más bendición nos puede traer. Cuídense muchísimo. Nos vemos. Hasta la próxima.